Esta es la casa donde me crié, yo tenía 10 piezas el segundo piso. Aquí en este lugar está el Loro Conipo. En esta segunda entrega de 22 Rostros de Puchuncaví, conversamos con Pedro Daniel Beas Vegas, profesor y escritor, quien nos abrió las puertas de su hogar para contarnos tantas historias de sus vivencias en esta hermosa localidad de Las Ventanas. Ya. Usted es oriundo de acá, su Sí. familia también. Sí. ¿Sus padres quiénes eran? Ah, no, mi padre no era de acá, pues mi padre estuvo 4 años en la escuela militar y después entró a la Caja Nacional de Ahorro en Quintero, que era el Banco del Estado ahora. Ahí mismo Ya. estaba la Caja Nacional de Ahorro. Y él venía a mirar todas las tardes al balcón a mi mamá. Ese era el pololeo, mirarse. Mi abuelo no permitía. Mi abuelo medía 2,5 m, Daniel Vega. Todos los Daniel hermanos. Vega era de acá de abajo, de Ventana. Sí, pues, el dueño del Loro Conipo. El dueño, ya era muy famoso ese local. Sí, era famoso. Era Vino como- la Guambalí, los Tigres, Lucho Zapata, Luis Dima cuando era pobre, Peter Rock. Vinieron acá. Eran exitosos Loro, los sí. años de la nueva ola. Cantaban día y noche. Era muy alegre el ambiente. Oiga, y entonces su papá se conocieron en esa instancia En con esa su mamá. instancia. A raíz de mi tío abuelo era párroco, era cura de Puchuncaví. El ¿Cómo se tío llamaba? Manuel Laborda Villarroel. Los antiguos Puchuncaví no se acuerdan. Estuvo del año 48 al año 54. Y él trajo a mi papá aquí cuando se salió de la escuela militar. Mi papá era desordenado. Entonces, cuando se salió, le dijo, hay un trabajo allá en Quintero de la Caja Nacional de Ahorro. Y ahí conocí a mi mamá. Y de ahí se casan, un tremendo matrimonio, y se van a Puerto Natales. Yo tengo el número 97, los nacidos en Puerto Natales. Y después pelearon y todo, mi abuelo los manda a buscar con avioneta a Puerto Natales, a mí y después a mi mamá. Acá a Ventana llegué de 8 meses. Cuando Soy ventanino a los 8 meses. Ventana, en los años hasta poco antes de que se instalaran las empresas acá, Quintero y Ventana eran un balneario donde llegaba la elite de Chile. Sí. ¿Ya? Ahora, Quintero tenía muchos apellidos vinosos de la alta alcurnia, ¿cierto? Neruda, vino de Roca, vino Manuel Rojas, venían por don Coloane, don Francisco Coloane. Claro. También Y tuvimos los Cousiños. Los Cousiños. Ya, pero Claro. eso era, cuento otra parte, ahí tienen historia con mi abuelita, los Cousiños. ¿Sí? Sí, mi abuelita era costurera. Entonces la señora Adriana venía por la playa con un carro, por supuesto un cochero, y venía que mi abuela le bordara los cojines. La señora Adriana Cousiño, que en Quintero hay calles con nombre de ella. Claro. Pero entonces, en Quintero, esa aristocracia teníamos, ¿cierto? Teníamos los Undurragas, los apellidos antiguos. Pero acá es distinto. Ventana era una reunión de generales militares y de aviación. General Bea, 1930. General Acuña, 1950. General Don Ariosto Herrera, que iba a dar un golpe de Estado a Pedro Aguirre Cerda el año 39. Estaba castigado aquí. Primero en México y después aquí en Ventana. Tenemos el general los Durruti de la Fuerza Aérea. Marinos no había. Habían otros apellidos que no me acuerdo en este momento. Pero si usted se fija, eran puros altos grados militares. Quizás tenían que ir con Don Ariosto. O con el general Beas con B alta, B larga. Una tremenda casa con subterráneos y todo eso. Eso fue Ventana. Pero Quintero era una aristocracia vasca, como se dice. Los que eran ricos en Chile. Ese era Quintero. Por eso tenían tren. Claro. Nosotros jamás tuvimos tren. Y llegamos en tren a Quintero, ¿cierto? Tenían el rendezvous, donde con una copa metálica, ¿cierto? Un helado, con galletas obleas especiales, escuchando el display, y yo con mi tía pasamos. Después que llegamos en tren, del viaje tedioso. Entonces, Quintero era eso, era muy elegante. Incluso el olor de las panaderías yo lo conocí en Quintero. Aquí no teníamos panadería. Esa panadería que está en el centro todavía. ¿Vertis? Berti, claro. Tomarle el olor a los berlines recién hechos, al pan amasado recién hecho. Es Quintero. Quintero era nuestro norte
de vida urbana. Nosotros, vida rural. Usted siempre cuenta de las casas que estaban en el borde y vuelvo a eso, la familia Moisán. Ah, claro. Ellos me mandaron, la familia Moisán, o alguien de la familia Moisán, me mandaron una crónica de la historia de ellos acá, porque ahora no queda ninguno. Y estaban los Moisán, los Darrigrandi, los Lora, dentro de todo ese núcleo familiar. Yo lo bauticé, esa construcción de ellos, como el Palacio Francés, porque es igual a como era Francia. Entonces, el primero que llega de los Moisán es un juez, era un abogado que era juez. Y eran dos, y nunca se mezclaron con la gente aquí. Ellos vivían su mundo, no de mucha socialización, ¿cierto? Y lo que queda de esa familia son dos médicos, dos niñas, Rocío y no me acuerdo cómo se llama la otra, son dos doctoras, pero también como antes. Nosotros éramos lo que botó la bola, se decía. Pero ahí está, todavía creo que lo tienen vendiendo, no sé. Yo le puse Palacio Francés. ¿Usted lo conoce por dentro? Es precioso. No, nunca he entrado. Una madera bien trabajada, barnizado, elegante. Una vez el cuidador, Benjamín, me dejó pasar. Me mostró cómo era el altillo. Entonces ellos tenían sus fiestas entre ellos, se disfrazaban, baile de disfraces, desde 1920 hasta acá. Pero nunca mezclado con los hijos de los pescadores. Era bien notorio eso. Siempre aparte. Siempre aparte, claro. Este es el Palacio Francés de los Moisán, del que estábamos hablando, de una crónica que me mandaron ellos para darla a conocer de 1920, si no me equivoco un poco anterior. Aquí vivían varias familias que venían de Santiago, los Darrigrandi, los Lora, los Moisán y otras familias que se me escapan, hacían baile de disfraces, paseo a la ventana, tienen fotos de la ventana, y este es el Palacio Francés que tiene esa cúpula con la antena, por años se ha mantenido, prácticamente deshabitada. Ya no hay familias que vengan de esas raíces a disfrutar de este Palacio Francés, porque el estilo que tiene es francés. Tiene dos cúpulas, una menor y otra mayor, pero está hecho de acuerdo a las construcciones que se veían en Francia. Por eso que le pusimos el Palacio Francés de los Moisán. Ellos eran jueces. ¿Ah? Hay cuidadores. No. Había un cuidador que era Benjamín, que me dejó entrar una sola vez, y es de madera pulimentada, pulida, muy brillosa, preciosa, que tiene adentro. Es muy lindo. Han tratado de venderlo como 2 o 3 veces, pero todavía no han podido. Y lo otro que tiene la vegetación, si tú lo observas, las enredaderas hacia arriba, son de años, de años, de años. Es maravilloso. Quien se compre esto puede hacer, qué sé yo, un hostal, un hotel, cerca del mar, al lado del mar, con el mar al lado, los pelícanos, las gaviotas, los guairaos, todo lo puede ver acá el que se compre esta propiedad tan hermosa que está de 1910 en Ventana y es muy elegante, como el antiguo acantonamiento militar que tuvo este pueblo. Mira, mi abuelo tuvo un cine Continental, el primer cine que iba en Ventana se llamaba Continental, al lado del Loro, tenía una verdulería en el Loro con hipo al lado, y ese cine no tenía baño. Entonces los que veraneaban aquí, las mujeres sobre todo, tenían que estar disfrazadas, porque salían al baño pero no había nada. Era súper artesanal el cine. Entonces mi abuelo tenía 2 motores, uno a petróleo y el otro a benzina. Entonces el que hacía andar los motores era Juanito, que le decían Juanito Laucha, que era como el mozo de nosotros de la casa. Y Juanito de repente había tomado un vino blanco y todo, estaba en lo mejor la película, y se cortaba porque se le olvidaba continuar de un motor a otro. ¿Te fijas? Claro. Entonces, nosotros como familia teníamos entrada gratis a todo, en Santiago, a cines que dieran películas de la Metro Golden Mayer, donde salía un león antes. A ese cine teníamos entrada gratis. Lo otro, que yo adivinaba el color de la entrada, porque habían rosado, amarillos, blancos, para entrar al cine. Entonces, en invierno, como ya no había tanto veraneante, eran poco la gente que iba al cine a ver películas. Y yo veía en un closet, en el segundo piso de la casa, que era grande, qué entrada tocaba, qué color tocaba la entrada hoy día. Entonces me iba a la caleta y a los hijos de los pescadores, que andaban todos a pata pelada, no me iban a decir que andaban con zapatos de cuero, no. Todos a pies pelados.
y hacían fila ahí y yo daba la entrada. Le regalaba. Entonces mi abuelo llegaba a la platea y decía, ¿cómo está la mitad? Ocupada por gente, dice hasta que me pillaron. Oiga, en esos años era normal esto de andar a pata pelada, Sí, normal. ¿cierto? Sí. Sí. La gente adulta con ojota Sí. y no sé. ¿Y por qué no olvidarse de los ojalateros? Aquí había un solo ojalatero, que era don Olegario. Estaba en la Costanera también él. Entonces siempre tenía un tarro, podríamos decir, con carbón ardiendo. Y metía el palo para hacer la soldadura. Pero ese era un oficio súper difícil de aprender. La fragua. Claro. Aquí teníamos personajes, por ejemplo, don Mateo Alvarado. Don Mateo Alvarado vivió 100 y tanto, no sé, 110, 105 años. Y él hizo la casa más antigua que ha tenido este pueblo. Nosotros abajo éramos no más de 200 personas. Ventana era abajo nomás, en el plan. Entonces, él hizo una casa que duró 200 años. 200 años, no le miento. ¿Y sabes de qué está hecho, don Patricio? De barro chicoteado. ¿Cómo se llama esto? Lo hacen como quincha. Como quincha. Pero la casa estaba hecha y resistió todos los terremotos. Y ahora, mucha que es caro construir con estas cosas. Claro. ¿Te fijas? Era un Mateo Alvarado que no se lo llevaron para la guerra del 79, según supe yo, porque había sido educador, profesor. Y por eso no lo llevan a la guerra del 79 para el norte. Este lugar era el motor de la salina. Abajo del pueblo, en todo este camino hasta la greda, al fondo está la salina, va el agua salada succionada para allá en los cuarteles producir la sal. Pero antes que eso, era muy importante, aquí estaban los baños de agua salada caliente. No era de agua helada, era para la artrosis, para la gente que tenía problemas de caminar, para el gel de las piernas. Todo eso movía esta agua salada caliente de mar. Y decía, había un título en los baños que decía, baño salado de mar, decía. Mucha gente venía con sus toallas, con sus chalupas, a recibir este baño salado. Y aquí adentro estaba la sala de máquinas del motor de la salina. Muy antiguo, muy antiguo. Claro que después de la familia Valencia en la greda, vinieron los Aldunate. Hoy día solo existe la señora Rebeca Aldunate. Don Pedro Aldunate en ese tiempo, cuando iba a Europa, en el Loro con Hipo, proyectaba unas películas muy cortitas, muy breves, de los viajes que había realizado en Europa. Con, don Pedro Aldunate, el que tiene la calle principal de Ventana. Era una persona muy prolífica, hacía ayuda a la gente del pueblo para que conociera otros países, pero solamente en proyección de películas. Eso lo hizo don Pedro Aldunate. Y antiguamente con eso me contaba un familiar de Los Vegas que aquí habían rieles tirados por mulas que llevaban material para las salinas de allá al fondo de la greda. Era un lugar muy tranquilo, con pocos trabajadores, pero allá en la salina estaban los cuarteles de Teo, donde mi abuelo trabajó por años ahí como obrero de la sal, y en la noche se echaba una permanganato, unas pepitas rojas en los pies porque no tenían seguridad, no tenían nada de seguridad, para aliviar el dolor en las piernas por la sal cruda que les quemaba los pies. Y después fue administrador de la salina y con años, y después se vino a casar con mi abuela en Ventana. Mi abuela venía de Orcón. Así que algo tenemos de acá en nuestras raíces. Usted llegó aquí de 8 meses. 8 meses, sí. ¿Cómo fue crecer aquí en Ventana? Precioso, lo más lindo que hay. Porque yo llegué cuando mi abuelo tenía una casa grande aquí frente a los turcos, podríamos decir, y la otra casa la estaba construyendo en la Costanera. Y más allá tenía una parcela de 2 hectáreas y media. Entonces todas las mañanas, 5 o 6 de la mañana, me despertaba Juanito, íbamos a caballo a la parcela a tomar leche. Leche con apoyo, le llamaban, con un poquito de aguardiente.
Ya, con Imagínate malicia. una infancia preciosa. Ahora, no me tocaba ninguna profesora, a todos los otros le pegaban con la varilla de mimbre, para que aprendiera las tablas, para que aprendiera las letras. Entonces no me pegaban porque yo era hijo de un caballero que más o menos era respetable. Ventana, La Greda y todo esto, previo a la empresa, era zona alberguera. Sí, muy arvejera, sí. La mejor arveja de toda la zona centro era de Ventana, porque la llevaban allá al mercado de Valparaíso, ese mercado grande. Al Cardonal. Claro, y decían que la mejor arveja venía acá. Hasta que se empezaron a erosionar las tierras y se empezaron a habitar tierras que eran feraces para cultivar arveja, por ejemplo, y no se cultivó más. Ahí quedó la historia de la agricultura. Claro. Claro. ¿Y sabes la historia de la bomba en Ventana? ¿No? No, bomba de guerra. ¿Ya? Sí, de la FAS. Nosotros teníamos un lugar allá arriba en la mata de Boldo, donde íbamos a cazar jilguero con ligas de maqui, goma, ¿cierto? Se paraba el pajarito y no le hacíamos daño a la jaula. Entonces, una vez, no sé qué año fue, llegó una bomba y no explotó a la misma mata de Boldo. Por años estuvo ahí. Hasta que un tipo empezó a jugar ahí y le explotó la bomba. Pero era enorme, era una cosa así. Se le fue la dirección de la base aérea número 2 de Quintero, para acá. Y eso pasó así como Pasó desapercibido, no se dieron piolita, cuenta no que tú había. veías la bomba, es una bomba, así, vamos a cazar jilguero. Y estaba la bomba y era salmón, parece que la pintura que tenía. Hasta que alguien la activó. Hasta que un gracioso vino, empezó a jugar con la bomba y la explotó. Pero era tremendo. Estaban viviendo en un polvorín y no se habían dado cuenta. Claro, estaban sentados en la bomba. Bueno, con el tiempo usted creció y empezó a tomar su rumbo, Claro. profesor. Entré a carabinero, pero de ahí estaba en Illapel. Mi padrastro era ingeniero agrónomo. ¿Ya? Era jefe del Valle del Choapa, del Valle del Choapa en Illapel. Y ahí yo terminé la enseñanza media de 64 a 69. Y ahí postulé a carabinero porque ahí ha sido scout rutero. O sea, me gustaba mucho caminar en los cerros. Hay muchos cerros, vaya con Barbalá, Salamanca. Es precioso, ¿vale? Claro. Entonces de ahí postulé a carabinero, di el examen en Valparaíso, Santiago y quedé. Pero a la escuela oficial. Fui aspirante oficial un año. Eso fue mi pasado por carabinero. Ya, y no le gustó, no resultó. No, es que tuve un lío de faldas que me echaban la culpa de una guagua que no era mía. Era de otro teniente que después se supo que era de Talca, pero era casado, entonces no le echaban la culpa a él, me echaban la culpa a mí. Yo dije, mejor me voy. Ya. Pagué la fianza y me fui. Y de ahí, En Antonio Vara. Y de ahí empecé a estudiar la genética de mi familia paterna, de mi papá, que nunca lo había visto casi. La genética me decía que el papá de él había sido profesor de castellano, de Estado en castellano y filosofía. Y además había sido rector del liceo de Tacna, cuando Tacna era chileno, hasta 1929. Mi primo, profesor de castellano. El esposo de una prima, profesor de castellano. Eso voy a estudiar. Di la prueba, quedé, estudié 2 años en Serena, me trasladé a Santiago y terminé en Santiago. y allá trabajó toda su vida. Allá, no, trabajé hasta 1997, después me traslado, el señor Bernard en Quintero me atendió muy bien, me dio primero la escuela de niñas y después el Liceo Politécnico y el Alonso. Trabajé en Quintero, 5 años. Ni un problema, muy, muy bueno Quintero. Eso, ahí trabajó hasta que se retiró. Hasta que me retiré, claro. Y de ahí se vino Acá. acá a Ventana. Claro. El liceo que trabajé hasta el 2005 no era el de ahora, po. No tenían los niños ping-pong, no tenían sala de video, lo que hay ahora. Claro. No, nosotros con cosas rudimentales, con Avelino Nau y con Juan Beltrán hicimos un equipo de trabajo los tres, para los niños que venían de la droga, todo eso. Ayudarlo, apoyarlo y que tiraba para arriba el liceo. Pero el 2005, no ahora. Ahora tiene una serie de comodidades para los niños. De ahí usted se dedica A escribir. a escribir. Claro, jubilé y me dediqué a escribir. Y en ese tiempo ha escrito varias cosas. Tengo en el taller tengo 3 libros publicados. El primero pero de mi pluma este. Son en total 12 míos, que yo lo edité. Y este me ayudó el Puerto Ventana.
y 2 que son del taller. Y los otros son, mío tengo 12 libros publicados. ¿Y de qué tratan? De todo. De lo que estaba hablando usted recién. Historia. Quien creó este estilo de escribir se llama Jorge Teillier, que se llama lárico. Poesía lárica, o sea, del lugar. No importa que se caiga el mundo, pero estudia tu lugar, estúdialo, apréndelo. Esa es la poesía lárica. Ese es mi estilo. Ese es su estilo. Ya, aquí está vivencias de aquí de la casa, cuando yo era niño acá en Ventana. ¿Y dentro de esta historia, alguna que usted lo haya marcado? Hay varias. Por ejemplo, mire, si usted mira para allá, para el fondo, ese escritorio me lo regaló el Andrés Padilla, que era de acá, digamos, el gestor cultural de acá. Ahí hay una virgen, ¿cierto? Sí. Ya, esa virgen la tengo desde que yo tenía 6 años. Mi tío compró la casa donde vivíamos nosotros, para hacerla de nuevo entero, y me dijo, Pedro, tú viviste en esta casa, ¿qué te quieres llevar? La Virgen del Patio, le dije al tiro. Ella, la Virgen de Fátima. ¿Por qué? Porque cuando yo tenía 6 años me arrodillé a raíz de un terremoto, maremoto. ¿Le tocó un maremoto? Maremoto, sí. Yo por eso que no odio tanto a las empresas, porque estaba un ingeniero, no sé si lo conoce, Alday. Las hijas Miriam Alday y la otra era inspectora del Orione. Ahora, bueno, ese ingeniero en la noche nos mandó todas las tolvas que estaban construyendo en AMI. Y todo echando colchones, cosas para arriba, porque venía el maremoto que anunció Muñoz Ferrá. Era un astrónomo en esa época, pero era la última. Y yo me arrodillé antes de ir. Es increíble que la fe salva. Es una fe increíble, sí. Sí. Y hasta ahora lo que le he pedido por mis hijos y todo, que le vaya bien, le ha ido bien, no sé de qué se dé, pero resulta. Esta piedra grande recibe el nombre también de piedra zapato o anclaje del Pedernal. Esta playa nunca se ha corrido, o sea, se ve como que se corre, pero es una ilusión óptica cuando corre esa piedra grande o zapato que vemos ahí. Al frente está la Casa Amarilla, de 3 pisos, cuyas dueñas eran 3 hermanas, Toro era el apellido, y una de ellas era la directora en esos tiempos del Liceo 1 de Santiago. Imagínese usted el tipo de habitante, de turista que tenía Ventana en esos años. Esa casa quedó un nieto, parece, y quedó abandonada, pero por dentro era todo de madera fina, bien hecha, bien construida. Y había otra hermana que era jueza de la Ligua, supe algo. Todo este sector era tranquilo, nunca había problemas. No es como el dulce y travesura que hay ahora en estos días, pero para recordar, estamos recordando con estas notas lo que fue el pasado brillante que tuvo esta caleta, esta hermosa caleta escondida que era rural. Siempre dependía, por supuesto, de los adelantos que llegaban a Quintero por el tren que llegaba a San Pedro a Quintero. Esa piedra es mágica porque ahí también, si hay corrientes bajo el mar, se ha ahogado alguna persona. Más de una persona se ahogó en los fierros que están un poco más allá. Durante este tiempo usted ha hecho muchos talleres de literatura. Sí, el mismo, claro, el taller hace, decíamos recién, 12 años. 12 años. 12 años, hasta ahora. Y en ese intertanto usted ha compartido con mucha gente. Sí. ¿Cómo ha sido ese trabajo? Mira, el último lanzamiento fue aquí en el hotel, porque gracias a Andrés y la Cookie nos prestaron unas mesas, un lugar en el local para funcionar ahí. Tuvimos casi 2 años ahí. Y ahí aproveché a escribir un libro mío que se llama Entre cabríos. Bueno, no me acuerdo, pero es mío. Es una novela que yo escribí averigüé con unas niñas de acá que habían vivido mínimo 10 años en un hogar como Sename. ¿Te fijas tú? Imagínate que vivir una infancia en un hogar de Sename. Y ahí yo empecé a escribir. Y su lanzamiento fueron 100 personas. 100 personas se llevaron los libros. Yo los regalo. Entonces le gustó a muchos. Y a raíz de también, después se vinieron las denuncias del Sename. Entonces, no, hay otros que son más delicados. Por ejemplo,
cuando escribí Isocronía Intimista en el año 84 en Santiago. Acuérdate del ambiente. Sí. Estamos hablando de 84. Pucha, ¿dónde lo edito? Y porque donde ibas tú te decían que no por el contenido del libro. Claro. ¿Ya? Muy fregado. Entonces había un vecino que era comunista y me dijo, yo te lo hago. Ya, pues le dije, ¿cuánto me cobra? Le dije, ya, re barato me cobro, ya. Y lo fue a hacer, no sé si sabes lo que es el ICAL de los comunistas. Es un instituto de eruditos, Instituto Alejandro Lichu se llama. Y quedaba en Alameda, en el centro, más o menos. Y lo fueron a hacer. Ya está casi listo, me dijo, Leonardo se llama. Lo voy a buscar, el libro, y está haciendo allanar por el CNI. Ay. Si eres comunista, pues, bueno. Claro. Se llama Concha y Toro, se llama la calle. Ya. Yo vengo a buscar esto. Y estaban todos los libros así, abiertos en una, como la última prensa para la guillotina. ¿Ya? Me han pasado cosas así, pues. Bueno, es parte del escritor. El escritor escribe Claro. de lo que le aqueja, de lo que, Claro, de las cosas que muchas veces le duelen. claro. El dolor produce mucha Sí, pues. inspiración. No, hay gente que lo estaba pasando pésimo. Po. Y es poesía y prosa, pero no sé, o sea, no había ninguna otra parte que me editaran, me publicaran ese libro. No había otra parte. Entonces después me lo mandaron no sé si se acuerdan del Fortín Mapocho. ¿Sí? Lo tengo publicado en Facebook. Escribieron un articulito en el Correo de las Brujas, creo que se llama. Un comentario de mi libro. De ese que te digo yo. Hay que pasar hartos dolores a veces con un libro. Claro. Desde el momento que lo escribe, lo edita, después No. la impresión y todo. Y te ven si gusta o no gusta. Po. Pero es bonito. Claro. Es bonito el ejercicio de escribir, de crear. Sí, yo había hablado con esas dos niñas. Las dos son profesionales ahora. O sea, no profesionales, una tiene un local y todo. Pero le pedí autorización, digamos, por lo que ellas habían vivido. Claro. Imagínate, criarse en un... Porque no es lo mismo, por ejemplo, en Rusia, cuando vino la guerra civil en Rusia en 1917, y quedaron muchos niños botados, huérfanos en la calle. Entonces hay un libro, se escribió un libro, un coronel que estaba a cargo de los niños que estaban huérfanos, Antón Makarenko se llama el libro, son 3 tomos. Y recibió a todos esos niños huérfanos que los papás los mataron. Estamos hablando de la Revolución Rusa. Claro. Entonces la granja de los Kolsois se llamó, esos niños vivían cultivando repollo, o sea, col. De eso vivían, lo hacían hervir, comían todo eso. Y de esa granja, 20 años después, salió un astronauta, de un niño huérfano. O sea, la inteligencia no tiene límite. Claro. Se llama Poema Pedagógico, el libro. Te lo encuentras el otro día, lo buscaron, está en internet. Ah, sí está. Échale un ojo. Y salió un astronauta de ahí. ¿Cuál es su crítica en comparación cultural, no sé, como lo quiera usted decir, acerca de esa ventana que usted conoce de toda la vida a cómo está hoy día? Mucha diferencia. Es lo que pasa en Quintero también, en Loncura. O sea, hay mucha permisividad. Hay muchos permisos para sobrepasar al otro. Cuando estaba en la radio, yo le decía al comercio que trataran bien a la persona que vino de Santiago a vivir acá, porque durante el año que no hay turismo, ellos mantienen el comercio vigente. Claro. Los que vienen de Santiago. Pero ahora resulta que como es tan barata a veces la vida acá, vienen unos pelafustanes que nos hacen la vida a cuadrito. Claro. Y el problema es que se quedan. Claro. Oiga, me estaba mostrando recién una foto de su padre, un recorte. Esta, de mi abuelo. De su abuelo. Pero antes del loro se llamaba, el 54, se llamaba La Perla del Pacífico. Pero no sé si puede tomar la foto porque es muy viejo. No, sí, así como referencia. ¿Así nomás? Sí, ahí se ve. Eso. Y ese era el restaurante, ese era su abuelo. Ese era el loro con hipo, antiguo. Mi abuelo era el caballo. Era grande, ¿eh? Ahí está la foto en grande, que el puerto abierto lo sacó. Ahí está, pues mire, conmigo. Le sacó un cura esa foto en ese tiempo.
el padre Lalo. Ahí está don Pedro Vega. En ese tiempo cualquier no tenía una cámara, po. No. Como ahora todos sacan fotos. Entonces, esto que hizo la periodista le puso las 1000 historias del Loro Conejo. Tiene que ver. Ya, esta es la casa donde me crié yo, tenía 10 piezas el segundo piso. Aquí en este lugar está el Loro Conejo. Aquí está el famoso Loro Conejo. Claro. Este local cruza la cuadra. Claro, antiguamente, en 1954, se llamaba La Perla del Pacífico. La Perla del Pacífico, esto que está acá. ¿Ve? Aquí se bailaba, se compraban chuicos, damajuana, chuicos de 15, cuidado, litros de vino. Páselo más. Ya, entonces, aquí se bailaba, se tomaba, estuvieron Luis Dima, estuvo Peter Rock, estuvieron la Guambalí, estuvieron los Strikers de San Felipe, venían conjuntos y animaban el día. A esta hora ya estaba bailando todo el mundo, toda la gente. Entonces era barato, venían de Quintero, a tal punto que venían unos dentistas que le traían un alicate de dentista a mi abuelo, con el que sacó dientes a muchos campesinos que venían de La Canela, La Quebrada, de otras partes. ¿Te parecía la Miranda, a la que baila? ¿A la Claudia? A la Claudia Miranda. ¿Compañero de curso? Claro. Entonces, este era el Loro Conejo, ¿ves? Tenía tres esferas de cemento en cada parte de acá, que era un símbolo masónico, que se lo han dado los generales que venían para acá, eran todos masones, y lo tenía aquí arriba. Entonces, antiguamente, antes de la Perla del Pacífico, se llamó Las Violetas. Este local se llamó Las Violetas. Después la Perla del Pacífico y después el Loro Conejo. Y esto es lo que queda del Loro Conejo. Se fueron las fiestas, se fueron los bailes, se fue Víctor Hugo. Víctor Hugo animaba las noches y los días con mucha alegría de la gente. Quedó dentro de la historia del pueblo, Víctor Hugo. Era homosexual, pero él animaba las noches con sus poleras de lentejuela negra y todo eso. Y la orquesta, aquí estaba libre, la pasaba a la playa, cuando en la noche, venía la noche, bailaban, y una pareja se conocía y atravesaba aquí a la playa porque ya se conocían en la noche. Entonces, a morir nomás te llaman. Tiene que haber sido toda una revolución en esos años. Era bueno, claro. Todos se acuerdan del Loro. Las fiestas, el ¿Y cine. sabe por qué se llamaba así? ¿Eh? La hija de los generales, los comodoros, bajaban como a las 5 a tomarse un cortito y jugar a algunas naipes, una cosa. Entonces hacía mucho viento y mi abuelo estaba parado en un masón grande, pues, estaba parado, mirando. Y el viento, pero esos vientos que salen Quintero, pues, también son. Y una le dice a la otra, parece un Loro Conejo. Ahí está, dijo mi abuelo, ese nombre. Así fue. ¿En qué momento llegaron los turcos acá a Quintero? Los árabes, respetemos los árabes. Yo tengo muy buenos amigos. O sirios. Sirio es el tío Jesse. Ya. Palestinos son los de acá. Los del TI son palestinos. Palestinos. Claro. No, aquí llegaron de Nogales. Y antes de ellos está Don Selim. Don Selim venía en una camioneta como la suya, así grande, una verde, y traía hilo de coser, alfileres, todo. Así empezó a llegar. De Nogales y otros de Calera. Y ahí llegó Don Jorge. Antes de Don Jorge estaban, no eran el TIT, los árabes. Tenía Jadwe, tenía claro. Sedam, tenía Chaguán había también. Chaguán, Pichara. Sí. En Illapel yo conocí también muchos amigos árabes, buenas personas, bien tratables. Bueno, ahora están sufriendo lo que es la guerra de Palestina. Claro. De toda la vida. Pero en la zona han sabido mantener sus negocios. Bien. Ah, sí, vos. Sí, pero sí, igual ayudan para allá, vos. Sí. No, son muy. No, yo tengo el Ricardo, muy amigo mío.
El hermano que murió del Tito era mi gran amigo. Porque íbamos a buscar en una camioneta vieja, Nogales, planchas de esto, madera y todo, y quedábamos en Pana ahí en Pucalán, en una Dodge, una camioneta Dodge del año 50 tiene que haber sido. Imagínate, calentar el motor y quedamos parados, y, pues, con madera, con todo. Yo lo acompañaba, pues, me decía, acompáñame ya. Y allá en Nogales nos recibía el tío Mario con una copa de vidrio así, como con leche cortada, y se llamaba Lapam. Y tú tomabas un vaso, era medio amargo, pero era rico, te quitaba el hambre, por lo menos. Ya, Son comidas árabes, po, como el niño envuelto, todo eso. claro. Comidas que ellos tenían para aguantar harto. Ah, aguantar harto. Claro. ¿Se casó? Sí, por segunda vez. Mis hijos están en Santiago, los grandes. Po. Me casé el 18 de septiembre del 2013 con mi señora. Me ordenó, porque yo era desordenado. Sí. Me ordenó. Ella era arsenalera quirúrgica, ella trabajaba en J. Aguirre. Usted tuvo muchos años a cargo cuidando Del Faro, del 12 Faro. años, sí, de Radio Faro. Por haber estado un poco en Carabineros, pero en oficiales. Yo no fui suboficial. En la escuela oficial Antonio Vara, ahí estuve yo. Por eso estuve 12 años en el departamento auxiliar, no, po. Yo vigilaba ahí el Faro. Ya. Pagaban muy bien, muy bien. Cada 3 meses te daban una gratificación que era un sueldo más. Fabuloso. Cada 3 meses, fabuloso. Fabuloso, por cuidar ahí. Sí, pero ahí había que cuidar porque la antena es para aviones, no es para barcos. Una tremenda antena Claro. que se llama BOR, de BOR se llama. Y a veces conversaba con un sargento, un cabo de la base de Quintero. Me llamaba, me decía, oiga, está mala la señal y todo. Ellos van viendo ahí cómo está. Ya. ¿Supo lo que pasó con la radiointerferencia? ¿No? Trajeron un técnico, era caperuso el cabro, era de la Ligua, parece. Y tenía que regular la emisión de la antena, po. Y después de la interferencia, de la antigua interferencia, estaba el Gana, Rodrigo Gana, todo ese. Y de repente le dio tanto volumen a la antena que llegó a la cabina del piloto. Y dije, ¿quién estoy escuchando radio interferencia? Quintero y el piloto. Aquí en Ventana le ha tocado participar en hartas cosas. Sí. Agrupaciones, su señora participó en la radio, o sea, no. Sí, en la radio Océano, sí. En el Puerto Abierto, en la radio, 15 años como locutor voluntario, como bombero, siempre voluntario. Y en la casa tuve un preuniversitario particular. Pasaron 60 jóvenes de acá, la mayoría titulados. Por ejemplo, Lazo de Quintero es oceanógrafo. La hija de Pérez, de Elías Pérez, ¿cómo se llama? La Cintia, abogado. Mauricio Abarca, exalumno del B14, del Politécnico de Quintero. O sea, en general, yo creo que hice una labor positiva. Claro. Hay muchos con buenos títulos. Bueno, había el Soto, hay uno que tiene después llegó a tener una inmobiliaria en San Antonio. Soto parece que es el apellido de exalumno del B14. El Tello del Alonso Quintero en Ritoque. Ya. Sí, pues fue alumno mío. Más desordenado que... Lo vi el otro día, estaba viejito. Fue alumno en el Alonso que estaba frente al banco. Donde estaba la residencial, Sí, ahí estaba sí, el Alonso. en Palermo. Claro. Con la señora María, que en paz descanse. Con don Baimín, se portaban súper bien. Incluso don Baimín me llevó del Alonso al liceo. Don Baimín, estoy muy agradecido de él. Sí. Buena persona, don Buena Manuel. persona, sí. Y la señora Leo. Y hasta el año pasado estuve en Quintero, tuve 4 meses en el colegio inglés. Me llamó don René Trejo, también buena persona conmigo. Sí. Sí, estuve haciendo un café literario, no resultó, pero fui 4 meses a Quintero. Bien. Pero Quintero, yo tengo muy buenos recuerdos. Tengo una hija también en Quintero, tiene como 22, 23. Era harto desordenada, pues. ¿Ah? Era harto desordenada entonces, pues. Yo no eran horas libres. Espera, te voy a comprar una bebida. Una más. Acuario de 1100. 1100, ¿cierto? Gracias.
Nos comentaba que esta placita tiene el nombre de De mi abuelita. su abuelita. Claro, Mercedes Vega Arancibia donó esta plaza hace muchos años, como 55 años, a la municipalidad de Puchuncaví. Hasta el día de hoy, ningún alcalde ha puesto una placa, aunque sea de cobre, conmemorativa de que ella donó realmente esta placa, porque ella no tenía ambición, no tenía mayores ambiciones respecto de lo que era el pueblo. Entonces, nadie le ha puesto, esto lo puso Marcelo Vega y Eduardo Galleguillo en conmemoración a que esta plaza debiera llevar el nombre de quien la donó, de quien la regaló, porque aquí se podría instalar cualquier negocio y todo, pero ella prefirió donarlo para los veranos, para tenerlo acá, de la mejor forma posible. Así que ese es más o menos por qué tiene este letrero, esta inscripción, la plaza de Ventana, la plaza del pueblo de Ventana. El otro día estaba leyendo Nietzsche y un poquito, y lo que habla cuando habla del superhombre y... Ah, Nietzsche. Nietzsche. Ah, te fuiste en la profunda. Claro, cuando habla del superhombre y dice que el superhombre no va a estar en nuestra época, sino que nosotros lo tenemos que parir, engendrar. Sí, correcto. ¿Cierto? ¿Cómo se imagina usted nuestra comuna, no sé, de aquí a 5 o 10 años más? Mira, yo veo que bien. No sé si supiste que se aprobó Maratoe. Claro. Significa 120.000 casas caras. Significa trabajo. Pero yo apoyé a Ricardo Quiero, que es ambientalista, me cayó bien la persona, la humildad, no llegar con prepotencia y aquí te las traigo. No, cabrón, sencillo, había que apoyarlo. Pero la gente necesita trabajo. Si no hay trabajo, surge la delincuencia, por eso lo vendí en Carabineros. Si no hay trabajo, surgen los delincuentes. Porque por último, el general Carlos Ibáñez del Campo, cuando fue en el segundo periodo presidente, el que quería delinquir y no quería trabajar lo mandaba a una isla. Y le dio un puro saco de semillas y una pala. Ya, arréglense ustedes. Claro. Porque ya no queda otra solución. Tanto delincuente, tanto... Chile no era así nunca. No, y de hecho, este tema de Maratué... Está aprobado ya. Claro, pero va a generar un impacto gigantesco. Ah, sí, gigantesco con el chungungo y todo eso. No, pero más que el impacto medioambiental, un impacto demográfico que nos va a cambiar hasta las autoridades de aquí a unos 20 años más. O sea, sí, totalmente. Pero como yo no voy a estar, no me pongo. No me pongo, Patricio. Claro, sí, en realidad que hay que es ver bueno para la comuna, las cosas positivas por sobre... Que haya trabajo. Mira, Sí. yo creo que hay gente joven que uno los ve en los paraderos todos los días no haciendo nada. Pero no haciendo nada. Y eso induce al vicio, induce a la delincuencia. Tú que leíste a Nietzsche, debes saber que Nietzsche escribió el crepúsculo de los ídolos. Todo es masivo ahora. No hay individuos solo. Todo es masivo. Si un problema hay en un país, no es por el presidente solo, es por la masa que lo acompaña. Claro. José Ortega y Gasset, en España escribió un libro que se llama La rebelión de las masas. O sea, ¿quién va a conducir las masas? El problema que tiene Milei en Argentina, tiene una oposición tremenda. No sé si te has fijado, tiene una oposición tremenda. Pero, como el caso de El Salvador, tenía Bukele, el otro extremo, ¿cierto? Que ya ordenó la fuerza, está rebrotando otra vez la delincuencia. Ya, aquí está. A veces uno piensa no queda la otra oportunidad, como el plan Z, ¿cierto? No queda otra ocasión o oportunidad de ver. Chile está en esa incógnita de lo que viene. Sobre todo los que tenemos hijos. ¿Qué es lo que viene? No todo es informática, Patricio, apréndete eso. Yo tengo un hijo informático, pero no todo la informática se va a acabar como trabajo de moda. Vienen otros trabajos. La inteligencia artificial ya está siendo cuestionada. Lo que pasa es que junto con la inteligencia artificial hay cosas que son súper importantes. La tecnología
la tecnología ha llegado a tal punto que ha desplazado a la gente. Claro. Usted va al supermercado y paga Claro, el dispensador corte de automático. brazo. El corte de brazo. Claro. Va usted a una industria, hablemos de un packing. Hace unos años atrás estuve conversando con un alcalde de Santa María. Salió electo nuevamente. Y él decía, el problema que nosotros tenemos hoy en día es la parte laboral producto de la tecnología. Claro. Porque antes para un packing necesitaban 50 personas para operar una máquina, Claro. para las nueces, y hoy en día necesitan solo Se las hace la personas que máquina. vacían las nueces en Claro. la máquina, Claro. y la máquina selecciona el tamaño y las que están buenas y malas, Claro. Claro. y entrega las cajas envasadas. Hemos llegado a eso. Sí. A eso Sí. se enfrenta el ser humano hoy en día. Bueno, ¿cómo se organiza China? Hay que hacer un perno, ya todo así, esta parte, el anillado. O sea, son 2000 me contaron en un hangar, en un como gimnasio, digamos. Pero todo está organizado, secuencia por secuencia. Eso se da en George Orwell, 1984. Cómo viene el mundo. Claro. Y así concluyó este segundo capítulo, donde a través de los relatos de don Pedro Beas pudimos aprender un poco de la historia de la localidad de Las Ventanas.